¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 11 minutos. Estamos empezando Orden del Día en una semana particularmente importante para la Cámara. De hecho, ya tenemos hoy 15:30, ya lo corroboramos, reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Está la posibilidad de 1 o 2 sesiones esta semana. Así que bueno, comienzo saludando a mis compañeras y compañeros. Primero, María Caferata. ¿Cómo andamos, María? ¿Cómo estás, Pato Méndez? Muy bien, ¿Qué tal, muy bien. Mauricio, cantando? ¿Qué semana que tenemos hoy? A ver, arrancamos. 15 horas, arranca debate de presupuesto y estamos todos un poco a la expectativa de las conversaciones que están habiendo por estas horas, porque hoy se tiene que dictaminar el presupuesto, sí. Pato, y no sabemos, hasta ahora el único dictamen que hay, por lo que había dicho José Luis Espert en la reunión de la semana pasada, es que está el proyecto del Ejecutivo que presentó Javier Milei el 15 de septiembre, y tenés por otro lado lo que había estado trabajando Encuentro Federal cuando todavía tenía la voluntad de presentar su dictamen opositor, y el dictamen que está trabajando Unión por la Patria. Ese es el escenario que tenemos hasta ahora. María, perdóname, María, ¿por qué tanta preeminencia o tanto lente puesto en los gobernadores? ¿Por qué son tan decisivos? No, ahora se vio claramente a raíz de lo que fue la sesión fallida por la reforma de la ley de DNU y el DNU 846, que el gobierno con quien está negociando fundamentalmente es con los gobernadores, es con ellos con los que logró desactivar esa sesión y es con los que está buscando consensuar los votos para poder sacar un presupuesto. El problema que vos tenés, había un escenario el jueves cuando se desactiva la sesión y hay un escenario muy diferente el fin de semana con los gobernadores, especialmente los gobernadores ex Juntos por el Cambio, que están viendo un poco que el gobierno está haciendo más transferencias a los peronistas que a los que deberían ser sus aliados, de no encontrar un escenario de acuerdo. Del gobierno sigue muy duro respecto a la posibilidad de aumentar algunas de las partidas, de ampliar la hojita que tienen de las obras a llevar a cabo, y vos tenés, vamos de vuelta, hay que ver qué pasa hoy a la mañana, porque el mensaje que te decían, daban el fin de semana de algunos de los bloques opositores era: vayan a hacer ruido, vayan a jugar a fuertes con la molestia correspondiente de esos mismos bloques que vieron que los gobernadores primeros le hicieron fallar su sesión y ahora les piden de vuelta que vayan a hacer otro de policías malos. Bueno, estuvo trabajando mucho, lo leí en 2 o 3 notas, el señor Mauricio Cantando, que sabe lo que va a pasar. A ver, Cantando, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber alguna especie de respiro para Espert? ¿Le van a decir desde el Ejecutivo, podés negociar esto? ¿O el Ejecutivo va a decir, no te movés un peso del equilibrio fiscal? Asesores y asesoras, y damos por finalizada la reunión. Gracias. Ahí estamos, sí. Yo tenía el audio bajo, estaba terminando la reunión convocada, la reunión de comisión. Nosotros habíamos estado ya explicando a través de María lo que va a pasar con el presupuesto, porque hay reunión hoy a las 3 de la tarde. En un ratito vamos a volver sobre lo que pasó en la reunión de comisión, pero yo le estaba preguntando a Cantando, ¿qué crees, Cantando, que va a pasar con el oficialismo? ¿Va a tener algún margen de decir, bueno, hay más plata por parte de Espert, o el Ejecutivo dice, no te movés un peso del equilibrio fiscal? El Ejecutivo envió una contrapropuesta el martes pasado, minutos después de caída una sesión que se había presentado, recordemos, por temas incómodos para el gobierno, y los gobernadores insisten en que no les es suficiente esa contrapropuesta, que quieren dinero fresco. Lo que propone Milei es que cualquier fondo que llegue a las provincias por fuera de lo que es el actual proyecto de presupuesto tiene que ser como parte de una negociación de deudas que tiene Nación y Provincia, que es un programa que largó el Ministerio del Interior. Esa es la respuesta del gobierno. No hay otra respuesta. Y los gobernadores de todos los colores políticos, pero sobre todo, como decía María, los ex Juntos por el Cambio, UCR, PRO, algún partido provincial, que plantean, bueno, pero esto no nos alcanza. La opción que tienen es votar otro dictamen, otro presupuesto, y ver si finalmente es sancionado en el Senado y si Milei no lo veta. Como tampoco quieren esta opción, me parece que lo que empezó hoy es una negociación larga, engorrosa, artículo por artículo, que va a seguir, me animo hasta la madrugada del viernes, y que según el resultado que tenga, al Milei, al presidente, le va a resultar, bueno, es favorable este presupuesto, que avance en el Senado, o que no avance, porque si no convoca extraordinaria el Senado no llega. Y una pregunta que me parece que es lo que uno está viendo, digo,
no hay un gobernador que diga yo soy la voz de los gobernadores, ¿no? Me parece que esto, digo, acá se sientan no hay un espacio Puyaro, a político, Cornejo, no hay un claro, espacio y no hay político, un negociador, cada uno atiende su juego, exacto, me parece. No hay un espacio político, hay un grupo reducido de peronistas, de que están en Unión por la Patria, que ya avisaron que van a presentar un dictamen propio, o sea, la Unión por la Patria con lo que piden el resto de los gobernadores y otras cosas, y después hay una dispersión que tratan de aglutinarse con esta afinidad que tuvieron de compartir un frente político común, que es Juntos por el Cambio, ya no existe en la práctica legislativa, y que plantean 5 o 6 puntos como mínimo, que no son tenidos en cuenta por el presidente Milei, y que hay una permanente insistencia en algo que el propio presidente dice no. Por lo tanto, creo que esto tiene un final por lo menos complejo, ¿no? Y pregunta, digo, Axel Kicillof es el gobernador de la provincia más importante, de la que tiene mayor riqueza, mayor PBI, digo, ¿cómo juega Kicillof? ¿Lo escucha alguno? Porque digo, lo veo con diferencias con la Cámpora y tampoco lo ignora el gobierno nacional y es el gobernador de mayor peso. ¿Qué rol juega Kicillof? El rol que comentaba acá el compañero cantando. Vos tenés que los gobernadores peronistas, Axel Kicillof, Sergio Silioto, Gildo Infran y Ricardo Quintela, están trabajando para presentar un dictamen alternativo, ¿no? Hay una decisión de que son los que quedaron peronistas Unión por la Patria que van a jugar de manera unificada contra el gobierno nacional. Esos no van a acompañar. Con la aclaración de que todo esto está dentro de Unión por la Patria, excepto Raúl Jalil. Claro. Raúl Jalil ya empieza a ver una aceptación de parte de Unión por la Patria que se niegan todavía a romper el bloque, digamos, el de Catamarca, pero que saben que en lo que respecta al presupuesto, Raúl Jalil y los 4 catamarqueños que les responden van a votar de la manera que les resulte mejor a la provincia. Recordemos que el jueves pasado venimos de un escenario en que Raúl Jalil manda a sus 4 diputados a que no bajen. Con un dato curioso, Ricardo Quintela, por ejemplo, que estaba un poco puesto en el ojo por la pelea que hubo por la presidencia del PJ y si el enojo generado porque no pudo competir iba a llevar a una ruptura. Bueno, eso no se da y Quintela incluso deja trascender que trabajó durante el día ese de la sesión para intentar convencer a Gustavo Sáenz en Salta y a Jalil en Catamarca para que fueran a dar quórum. No lo logró, pero bueno, estuvo en conversaciones con Cecilia Moró todo el día. En línea a dejar en claro que si se rompe no va a ser por él y que todos los riojanos van a trabajar dentro del bloque. Distinto es el escenario con Raúl Jalil. Sí, bueno, hablando de eso, hoy escuchaba a voceros del gobernador de la provincia, voceros periodísticos, haciendo hincapié en, bueno, se lo critica a veces a Kicillof, pero resulta que Cristina va al territorio de Zamora, un Zamora que la verdad se comportó de una manera para analizar y para mirar cuando se discutía la cuestión de limitar los vetos, ¿no? Porque faltaron santiagueños, por ejemplo, ¿no? En realidad bueno, faltó un santiagueño que es José Gómez. La explicación del bloque Unión por la Patria es que tenía problemas de salud. Lo que hubo el domingo fue un acto de Cristina Fernández de Kirchner en Santiago del Estero, con una curiosidad de que fue recibida por el senador José Neder, que es del PJ, pero recordemos que Zamora tiene origen y trayectoria en la UCR. Exactamente. Y que simplemente armó el Frente Cívico en 2005, cuando asumió el gobernador. Bueno, por eso citaba muchas veces a Alfonsín para recordar su origen con el Partido Justicialista. Gran relación de Cristina presidenta y Cristina vicepresidenta con la senadora Abdala, senadora por Santiago del Estero y esposa de Zamora. Santiago tiene 3 senadores, porque tiene también el senador por la minoría, ni más ni menos que el presidente del club que en el que se hizo el acto, que es Quimsa. Estamos hablando de Gerardo Montenegro, que tiene la característica de ser el club actual campeón de América de básquetbol, y también tiene 7 diputados Santiago del Estero. Por lo tanto, es un activo legislativo muy grande que hasta ahora no se prestó del todo al juego de Milei. Sí hubo alguna ayuda con ausencias en el Senado en su momento, y de alguna manera me da la sensación de que Cristina quiere que no den ese paso, porque quizá en un segundo año del gobierno de Milei, cuando por ahí la motosierra no está tan activa, puede Zamora, de hecho en la Casa Rosada lo identifican con un amarillo, no con un rojo a Zamora, como que puede ayudar en algún momento. El rojo es el enemigo. Perdón, ficha limpia, ¿sale o no sale? Mañana mismo yo creo que va a salir, pero me parece que va a salir, en general yo creo que los votos deberían estar, va a ser muy curioso en caso de la votación en general, en particular. Porque el grupo de Democracia por Siempre, que es el radicalismo, nuevo bloque radical, pide ampliar los delitos y a su vez que se tenga en cuenta la condena en primera instancia y que en tal caso se dé un plazo para ampliar los delitos de tipo personal, abuso más sexual de 3 y demás, años, ¿no? Más de 3 años de prisión, porque si no, como está redactado el proyecto de ficha limpia, tiene que intervenir una instancia superior y tiene que ser un delito de corrupción. Entonces te quedaría
un delito de primera instancia por pedofilia, por ejemplo, que es un caso que se pone mucho, como para porque obviamente es escalofriante, pero bueno, los que defienden el proyecto actual te dicen, este es un proyecto para no ser candidato, no para salir libre. Entonces, si tenés una condena por corrupción, no sos candidata. Si tenés una condena por otra cosa, bueno, que actúe la justicia y un poco están diciendo que actúe la justicia y rápido, ¿no? Estimada Caferata, a ver, está el tema, te voy a preguntar por plazos, María, porque está el tema ficha limpia, que debería ser tratado en el Senado. Parece un trámite, me parece un poco más engorroso que el de diputados para votarlo. Y está el tema presupuesto también, ¿no? Que hipotéticamente, bueno, ponele que se trate acá, pero después tiene que ir al Senado. Tenemos 30 de noviembre, terminan las ordinarias, está la opción de extraordinarias para diciembre. Pero, ¿qué tenés en materia de fechas, Caferata? Fechas 20 de noviembre, último día para presentar dictamen, para pensar en términos de presupuesto. Mañana. Básicamente. Claro. O sea, es hoy o mañana y no sé. Calle para siempre. Sí, básicamente. Sí. Complicado, sí. Por eso también hay tanta expectativa respecto al día de hoy. Recordemos, de vuelta, hablando de plazos, 2 semanas no se juntó la comisión de presupuesto a seguir debatiendo, así que fueron estas últimas horas para haber determinado decidir un dictamen. Ahora, ficha limpia, vos tenés que la posibilidad que si el gobierno lo quiere, lo incluya en el temario de extraordinaria junto al presupuesto para que en el Senado se pueda tratar también durante el mes de diciembre. Hay que ver si el gobierno quiere abrir el Congreso en principio en enero, no parece que sea el escenario. Y en todo caso, ficha limpia se puede tratar durante el 2025 siempre que la ley salga justo antes de que cierre las listas. ¿No es cierto? Porque esto es una inhabilidad para presentarse en las listas. Esto siempre es una discusión porque se dice años electorales, no se pueden discutir leyes electorales, pero tiene que ver con que no choque con el calendario electoral y que el Ejecutivo tenga capacidad para preparar esas elecciones. Tiene que ver más que nada con una cuestión de códigos para que se pueda llevar a cabo un trámite tan complicado como son hacer elecciones a nivel nacional. Eso en términos legales. Hay que ver... Lo que es seguro, y esto te lo dice cualquiera que está impulsando la ficha limpia, es que si se llega a sancionar, va a ser judicializado. Claro. Hay que ver qué hace ahí la Corte Suprema en el caso de que empiezan a lloverles denuncias de inconstitucionalidad porque ataca los derechos políticos, por un montón de motivos. Y ya se está hablando en Unión por la Patria al respecto y se están atajando. Lo que parece ser el escenario es que sería muy difícil que se aplique ficha limpia para las elecciones de 2025 y depende fundamentalmente de qué tan fuerte quiera jugar el gobierno para la ficha limpia. Si el gobierno decide jugar a fondo y decide pedir favores para que se sancione lo más rápido posible y para que Cristina no sea candidata el año que viene, se resolverá el 2025. Si no, me parece que vamos a tener que esperar hasta 2027. Hasta acá parecería una ley impulsada por el PRO, me parece, ¿no? Siempre lo fue. Siempre, claro. Sí, por supuesto, pero digo, uno no ve demasiado ánimo colaborativo, por lo menos de manera explícita del gobierno, ¿no? De momento, no. Claro. Hay que ver qué tanto le pide el PRO al gobierno que se juegue por un proyecto de ellos. Pasa que se abren un montón de variables y una de las principales es cómo juega o no en favor del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires Cristina sea o no candidata. Claro. Que ahí no está del todo claro respecto a si es un problema. En todo caso, le servirá para unificar a cierto sector del oficialismo antikirchnerista para jugar en contra de Cristina, evita que se te atomice. Hay que ver los cálculos electorales que están haciendo en Casa Rosada y probablemente de eso dependa de que decidan o no jugar a fondo para sacar ficha limpia. Si no deciden jugar a fondo, es probable o que termine siendo judicializado o que se quede sin nafta antes de arrancar el periodo electoral del 2025. Sí, yo ya tenemos que ir al corte, pero no termino de entender el tema de qué significa ser judicializado. Yo entiendo de que se apele ante la justicia la segunda condena, la de la Cámara, digo, ¿no? No, lo que está diciendo María, claro. Lo que está diciendo María es que va a ser judicializada la sanción de ficha limpia porque hay una doctrina, ficha limpia, hay una doctrina a partir de 2 fallos de la Corte Suprema por el caso Menem, por el cual se tienen que tener en cuenta las segundas instancias para definir la proscripción o no. Con ese fallo de la Corte Suprema, que en realidad son 2 resoluciones de 2017, cualquier juez de primera instancia puede declarar anticonstitucional ficha limpia, tal como está redactado el dictamen de mayoría. Si no me equivoco, era la doctrina central de Miguel Pichetto en su momento. Exactamente, ¿no? Pero se materializó en 2 resoluciones, que es un poquito lo que olvida todo el mundo, que fue en 2017, cuando la Corte, basada en el Tratado de Derechos Humanos, a los cuales Argentina está adherida por vía Constitución, estableció que no se puede proscribir a alguien cuando no tiene sentencia firme, que es un poco lo que plantea el dictamen de Unión por la Patria, ¿no? Ahí estamos, bueno, la hora 11 de la mañana con 26 minutos, estamos en orden del día, la pausa, ya venimos.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, 11 de la mañana con 32 minutos, estamos en orden del día, la estamos pasando muy bien. Vamos con el señor cantando, después está María, punto por punto, explicando estas trabajosas negociaciones por el presupuesto 2025, básicamente muy técnicas porque tienen que ver con discusiones históricas entre nación y provincia por temas impositivos y presupuestarios, pero antes Mauricio cantando. Sí, Pato, porque Dale. mañana está en la convocatoria de sesión que hicieron algunos bloques como el PRO y la Libertad Avanza, uno de los proyectos que envió este año la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que realmente se trataron durante
todo el año en la Comisión de Legislación Penal que preside la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado. Realmente hubo muchísimas audiencias, todo bastante silencioso, o sea, no es que se hizo a puertas cerradas, podía ir cualquiera, obviamente se transmitía por Diputados TV, pero no se levantó mucho el perfil porque había que negociar letra por letra y finalmente se consiguió un dictamen que mañana podría ser aprobado de este proyecto de ley de reincidencia y reiterancia. Las palabras son un poco cacofónicas, en realidad son un trabalengua, ¿no? Reincidencia, reiterancia, uno se confunde un poquito. ¿Cuántas veces la podés decir muy rápido? Claro, exactamente. Tiene que ver con agravar las penas en algunos casos, en los que actualmente, por cómo está la legislación, recordemos que el Código Penal tiene 100 años, que nunca se hizo uno nuevo, entonces obviamente se hizo más de 100 reformas, se hicieron y en este caso sería una más. Bueno, reincidencia, ¿qué significa? Se modifican, como dice ahí, los artículos 50 y 58 del Código Penal. Dictamen tuvo en la Comisión de Justicia y Legislación Penal y se tratará el miércoles en la sesión pedida por el PRO y la Libertad Avanza. Reincidencia se define como tal a persona que fue condenada 2 veces a penas privativas de la libertad, o sea, reincidió. Ustedes dicen, bueno, es obvio. Bueno, en la actualidad solo se contempla como agravante si está en prisión, o sea, no si tiene condena. Justo ahora que estamos con ficha limpia de sentencia firme y prisión, o si todavía está en instancia de apelación, bueno, si fue condenada en primera instancia, porque claro, plantean los que piden esta reforma que muchas personas por ahí tienen una condena a prisión y la segunda, como no llegó a prisión, no se contempla como parte de un agravante y que eso hace que esté menos tiempo en la cárcel cuando en realidad tuvo muchos hechos delictivos. Lo que plantea este proyecto es que se agravaría 1/3 de la pena en caso de el delito de reincidencia y se unifica una condena con la suma de penas impuestas. Esto es, si tenés varias condenas impuestas por diferentes delitos, cada uno de esos delitos va sumando y estás más tiempo en la cárcel. Esto es un poco leyes como se conoce de mano dura, pero también son correcciones a veces de técnica, ¿no? De técnica legislativa, leyes viejas totalmente anacrónicas como el Código Penal, que en la práctica los jueces, está bien un poco revisar qué están haciendo los jueces, cómo la están leyendo, pues la leen como le quede más cómodo, o cada uno la lee como quiere. Bueno, casi que es un proyecto aclaratorio, aparte de una reforma del Código Penal. Y vamos a reiterancia, que es la otra reforma, persona que enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente, o sea, se reitera el delito y tiene muchos procesos penales simultáneos, quedará imputada desde el momento que preste declaración. Esto es anticipar la imputación como para que estos procesos no se estiren en el tiempo, y a su vez plantea este proyecto que será motivo para restringir la prisión preventiva. Al tener mucha reiterancia de delitos, es uno de los motivos. Recordemos que habitualmente la prisión preventiva tiene pocos motivos para la prisión preventiva tiene pocos motivos para existir, ¿no? Generalmente es caso de entorpecimiento de causa o fuga. Bueno, en este caso sería un motivo más que se restringiría, que es el caso de la reiterancia. En la actualidad, recordemos, solo tienen en cuenta si hay condenas, en el caso de la reiterancia, y esto sería básicamente, en términos generales, el proyecto de ley de residencia y reiterancia. Me parece que estarían los votos, por ahí alguna reforma en particular de técnica penal, pero estarían los votos para la aprobación de mañana, ¿no? Una sola pregunta, Cantando, porque digo, esto se estima que si hay más endurecimiento por reincidencia o reiterancia, uno imagina, creo que no equivocadamente, que va a haber más gente presa. Digo, ¿se habla de recursos para que haya más cárcel o ese tema no está? No, ese tema no está para nada, aparte de cárcel y comisaría, ¿no? Porque también, casos, bueno, claro. Claramente no. Y esto un poco tiene que ver con gente que en muchos casos, ojo, que ya está presa. Claro, pero se ampliaría. En condiciones horribles desde siempre, la cantidad, ¿no? Claro, la cantidad de tiempo. Sí. No, obviamente esto es uno de los proyectos que envió Patricia Burrich por considerar que hay mucha puerta giratoria en las cárceles a partir de decisiones de los jueces, que muchas veces agarran estos textos un poco anacrónicos y los interpretan como quieren, porque no necesariamente, imagino yo, uno no es abogado, puede interpretarse como cuentan en la comisión que suele hacerse, ¿no? Bueno, a ver, ahora cuestiones, yo decía, muy técnicas que tienen que ver con coparticipación, con plata que las provincias dicen que la nación le adeuda. Bueno, mucha discusión técnica y fina de plata. A ver, tiene que ver con el presupuesto
explica María Cafferata. Vamos a tratar de hacerlo lo más general posible para que se entienda. Acá yo traje algunas de los reclamos y pedidos de modificación que hay que el presupuesto, que hay que tener en cuenta que todo corre en paralelo a los reclamos puntuales que tiene cada uno de los gobernadores con la hojita de obra pública, que también siempre se plantea en particular con cada uno de los gobernadores. Por un lado debemos destacar los que son los reclamos a nivel bloque, que se sostenían en términos políticos, que vos podés pensar acá sí en términos del radicalismo, o Encuentro Federal, o el PRO, y lo que son los reclamos particulares de grupo gobernadores, si así querés. Uno de los principales reclamos que había fundamentalmente en Encuentro Federal, pero también en el radicalismo, tenía que ver con el primer artículo, que es la regla fiscal, que es la novedad que viene a introducir Javier Milei con su presupuesto, que es básicamente que el Ejecutivo puede disponer, si llega a haber una baja de la recaudación, por ejemplo, puede ajustar arbitrariamente muchas de las partidas que el Congreso aprobó al aprobar el presupuesto. ¿Me explico? Eso forma parte de una discusión respecto de, bueno, cómo se define la arbitrariedad sobre lo que se recorta o se decide incrementar en el caso de que aumente la recaudación. Bueno, hay varios pedidos de algunos sectores de la oposición más dialoguista, más amigable con el gobierno, que piden, bueno, que el Congreso intervenga sobre qué áreas se va a destinar más fondos en el caso de que aumente la recaudación, por ejemplo, ¿no? Que tenga voz y voto en establecer las prioridades. Vamos básicamente al punto número 2 que me interesa preguntarte un tema particular, dale, que es educación. Bueno, educación, ¿no? Claro. Esto quedó un poco viejo ya después de todo el problema que estuvo habiendo con los gobernadores, claro. Pero sigue estando la bandera respecto a incrementar el presupuesto universitario. Una bandera que ya Javier Milei dejó muy en claro que no va a modificar, y en la respuesta que está viendo de Casa Rosada a los reclamos de varios diputados opositores es: la plata que hay es la plata que hay. Tanto el radicalismo como el Encuentro Federal pedían aumentar esos 3,8 billones de pesos que están destinados al presupuesto universitario. Y hay una discusión que esto podría modificarse, que tiene que ver con la eliminación del artículo que suspende el 6% del PBI en educación. Esto es una ley, el presupuesto 2025 lo eliminaba, y hay como una postura de parte del gobierno de decir, bueno, lo sacamos, no pasa nada, total, ningún gobierno lo cumple. Y es cierto, ha habido muchos gobiernos que no han cumplido esta obligatoriedad de destinar determinado porcentaje del PBI en materia de educación. En principio, el tema presupuestario de las universidades está bastante complicado en ese sentido. Y más teniendo en cuenta que ahora las embestidas para modificar se están enfocando en otros lados que no son tanto las universidades. El caso de jubilaciones, que es además, claro, para los gobernadores no es una prioridad el presupuesto universitario. No. Y si son los principales interlocutores del gobierno y para ellos no es prioridad, obviamente, me parece. No, y a mí lo que me decían... Un tipo como Puyaro, por ejemplo, que tiene dos universidades muy importantes. Puyaro tiene Santa Fe, y tiene la del Litoral y tiene la de Rosario. Y es un hombre de origen radical, pero bueno. Sí, Puyaro, la mayor complicación en todo caso que tiene es en materia de seguridad. Claro. ¿No? Sí. Incluso cuando me decían, se empezó a presionar a los gobernadores para que bajaran a sus diputados. En el caso de Puyaro no era tanto por el presupuesto, sino la amenaza de sacársele las fuerzas federales de la provincia. Y Puyaro, que uno de los motivos de mayor imagen positiva que tiene es en materia de seguridad. Fue por el lado de la seguridad. Ahora, vos decías, no les importan los gobernadores de las universidades. No sé cuánto, a lo mejor sí, pero no sé cuánto. Pero hay muchos gobernadores que cerraron particularmente cuando cierran transferencias y les llega ayuda del gobierno. Parte de las negociaciones en Misiones, por ejemplo, se hicieron cargo de pagar la luz, el gas y muchos de los servicios de las universidades en la provincia de Misiones. Y formó parte de, bueno, resolvemos una situación universitaria en Misiones, como que forma parte de los acuerdos particulares en materia de universidades, como todo. Después está el tema de las jubilaciones. Esto también quedó un poco afuera porque el eje, el énfasis que están haciendo todos los gobernadores es en las cajas previsionales, ¿no es cierto? Es en hacer las cajas previsionales provinciales, las que no fueron transferidas. Exacto. Ahora el eje y el punteo que habían dejado trascender los gobernadores eran cajas provinciales. Ahora, en simultáneo se sigue dando el debate en torno a hacer ese aumento del 8,1% a la jubilación mínima que no se había hecho durante el mes de enero. También se hace el planteo de establezcamos vía ley la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que no sea solo un decreto. Y también el planteo de busquemos una manera de que el bono de 70.000 pesos, que está congelado hace 9 meses, 10 meses, forme parte de la jubilación mínima. Esos reclamos siguen estando. Ahora, de vuelta, van en línea totalmente contraria a lo que está diciendo el presidente de no hay más plata para nada. Sí. Vamos a las particularidades. Ahora sí.
que tiene que ver con los gobernadores. Esto forma parte concreta del punteo después del CFI, después de muchas de las conversaciones que hubo. Uno tiene que ver con la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, el ICL, que tiene que ver con, mecanismos desde donde puede llegar más plata a las provincias. Si la idea es que el Nación no va a hacer más transferencias porque una regla de déficit cero es, muchos impuestos, lo coparticipamos, que vaya más destinados. Lo mismo, por ejemplo, lo que tenía que ver con disminuir la alícuota que está destinada a la FIP. Hoy la FIP no existe más, ahora se llama ARCA. Con el argumento de que se iba a reducir la estructura de la FIP, ¿no? Para hacerlo... 3.000 empleados menos, que nunca se terminó de concretar, eso no avanzó nada. Pero algo que le hizo saber la posición de un principio es que está bien, la estructura la quieren cerrar, echaron personas, pero ahora los fondos que se destinan a la FIP siguen siendo los mismos. Claro. O sea, el gasto para sostener la FIP siguen siendo el mismo. Entonces dicen, una parte de esa alícuota que iba destinada a la FIP, de vuelta, que vaya para las provincias. Otro de los puntos que va en ese sentido, vamos a la próxima placa, porque son varios, tiene que ver con los ATN, los famosos aportes del Tesoro Nacional. Muy comunes en tiempos del menemismo, básicamente. Sí, que es la asistencia de Nación a la provincia ante cuestiones muy particulares. Sí, son la herramienta discrecional que tiene cualquier gobierno nacional para darle a las provincias por el motivo que sea. Puede ser por motivos que esté en crisis la provincia, como motivos políticos, electorales, lo que vos quieras. Ahora, y yo acá traje, el pedido que hacen los gobernadores es que toda esa plata que está destinada para los ATN, que se presupuesta, si lo que no termina utilizando el gobierno nacional, que se lo termina quedando para sí, que esté obligado a distribuirlo de manera equitativa entre las provincias, que no pueda quedarse con ese dinero. ¿Por qué? Y acá un dato político que tiene que ver con el malestar que hubo de parte de los gobernadores ex Juntos por el Cambio en la última semana, que se vienen quejando respecto a que el gobierno nacional hace más transferencias a los peronistas que a sus propios aliados. Y estas son transferencias que hubo muy pocas horas después de la caída de la sesión, que estamos hablando de 4.000 millones para la provincia de Misiones, 4.500 millones para la provincia de Tucumán y 3.000 millones para la provincia de Catamarca. 3 provincias peronistas. Misiones lo podemos decirlo. Sí, Rovira era un peronista histórico. Ahora no, Pasalacua tiene origen radical. Sí, pero Pasalacua sabemos que ahí el jefe político es Rovira. Fueron transferencias que un poco mostraron el acuerdo político que hubo para evitar que hubiese una sanción el día jueves, y que fueron los otros gobernadores se dieron cuenta, se dieron por enterados de estas transferencias y están diciendo... estás dándole más plata a estos sectores. A ver, la provincia que más plata recibió en virtud de ATN fue la provincia de Misiones. Lejos, creo que la segunda es Entre Ríos después. Pero hay un reclamo de decir, le estás dando a ellos, no nos decís que a nosotros no vas a dar nada, y estamos llegando a una sesión por un presupuesto sin tener ningún acuerdo político. Lo que no entienden esos gobernadores es que la verdad los legisladores no tienen margen por esto para votar en contra del gobierno. Son parte del gobierno. No, por eso. Y claro. Catamarca te lo dicen en Unión por la Patria, ya están preparados para que voten a su manera al presupuesto. De momento me dicen que la idea es que no romper. Y creo que queda unas últimas placas. Sí. Eso era el dato político. Y después sostener la movilidad automática de las asignaciones familiares. Este es otro de los reclamos que es transversal a todos los sectores. Que es decir, que las asignaciones familiares se actualicen por inflación, que no tenga que ser como pasa con la jubilación. Exacto, y como cualquiera, para que no pierdan valor real, que se puedan ir actualizando a medida que va actualizándose la inflación. Estas son algunos de los pedidos de modificaciones. Ahora, una consulta para ambos dos. Digo, la verdad, yo no recuerdo, puede haber habido algún momento, pero esta es una cuestión muy particular porque es un presidente sin grandes bloques. El rol importantísimo que tienen los gobernadores y el rol decreciente de los jefes de bloque me parece que es una particularidad muy de este gobierno y de este momento. No, me parece que son etapas, ¿no? Sí, son etapas, pero en la cual ¿quién habla con los jefes de bloque? Perdón, los jefes de bloque avanzaron en una propuesta de sesión, en unos casos como para presionar al gobierno con el presupuesto. Hay dictámenes escritos por algunos de los jefes de bloque o de referentes de bloque, en este caso de Encuentro Federal. El tema es que los gobernadores aceptaron levantar el pulgar de la presión que estaban haciendo sus propios referentes legislativos, iniciaron una negociación en la
Casa Rosada a partir de invitaciones que hizo el propio Javier Milei, y ahora los legisladores dan un paso al costado. Dicen, a ver, negocien ustedes, a ver qué quieren, nosotros acá estamos, si quieren romper, se rompe, y si no, se arreglará. El punto es que, como decíamos recién, el presidente Javier Milei nunca salió de su discurso. Él no quiere aumentar fondos respecto a lo que ya tiene el presupuesto para las provincias, y en tal caso pide revisar deudas mutuas, ¿no? Ahora digo, cuando uno habla de bloques, sí, son 256 diputados, pero tenés 6, 7 referentes en los bloques. Tenés Germán Martínez, la división del radicalismo, la izquierda, no tenés un montón. Ahora, cuando uno habla, yo soy el gobierno, y uno habla del conjunto gobernadores, son 24 que van desde Tierra del Fuego a Jujuy, pasando por Cava, digo, como muy heterogéneo, o tienen elementos en común todos los gobernadores. No, los gobernadores, los elementos en común que tienen es que todos están sufriendo un gran ajuste. Claro. Todos están sufriendo un gran ajuste porque las partidas están congeladas, el año pasado no hubo presupuesto, porque las transferencias directas bajaron como nunca antes, por eso se habla de los ATN, que es el 1% de la coparticipación que se da para casos de emergencia. En otros años ni se hablaba de los ATN, ahora es como que es lo único que queda, y porque las obras públicas fueron paralizadas. Entonces, todos los gobernadores tienen esa realidad, todos tienen demandas puntuales y demandas generales que tienen que ver con los fondos. Hicieron planteos en los 6 Juntos por el Cambio, donde creían tener por ahí un poco una solución a este tema, pero la respuesta del gobierno fue que no. Y pregunto, digo, en la instancia final, contra la pared, el gobierno le dice a los gobernadores, che, ¿es esto o presupuesto 2023? ¿Qué dice Cafferata? A ver, la vi haciendo gestos por eso, pero no, a ver. Es que hay como una frase que se repite mucho, ¿no? En las últimas semanas en el Congreso, que es mejor un presupuesto malo que ningún presupuesto. Claro. Y es mejor un poquito que nada. Claro. ¿No es cierto? Esa es la premisa que hay. Y, a ver, de vuelta. Hay algunos gobernadores que están cerrando por su cuenta y les resuelve que les cierren las obras, algunas que están un 70% finalizadas, y les prometen que tal vez algunas que están a 50% de realización van a terminarlas, les garantizan que va a determinada cantidad de plata, y bueno, y con eso cierran. No es lo mismo, de vuelta, tal vez la provincia de Misiones, que está un poquito más complicada que... O de acumular para decirle al gobierno, dame otra cosa. El gobierno impone el tema del equilibrio fiscal y al final lo que pasa es que se termina alineando todos. La variante del presupuesto es el ajuste. Claro. Entonces, al ser un presupuesto de ajuste, al gobierno prorrogar el presupuesto anterior le genera un beneficio. Claro. O sea, en otros casos, me decía un diputado con experiencia, cuando el presupuesto no es de ajuste, prorrogar el presupuesto anterior te es un problema por lo menos administrativo, porque tenés que estar todo el tiempo aumentando partidas. En cambio, si querés ajustar es bastante sencillo. Siempre fue una variante que tiene el gobierno, que tienen los gobernadores, que es la de presionar por el presupuesto, pero la posibilidad de que esto salga mal. La presión, por lo general, va por otro lado, va por otra agenda, va por otras cuestiones, que acá medio que se agotó, porque ya está terminando el año legislativo, el año legislativo. Pudieron haber hecho una presión la semana pasada si avanzaba el tema de canje de deuda y la restricción a los decretos de necesidad de urgencia. Los propios gobernadores quisieron no hacerla, y no queda mucho más que hablar de plata y de ver cuánto puede aflojar Milei, que hasta ahora fue bastante claro, no quiere aumentar un peso de transferencia respecto a lo que ya envió el 15 de septiembre. Sí, son todas instancias distintas, pero no deja de ser llamativo. Yo notaba, ¿no? En su momento era histórica la pelea por el subsidio al transporte, por ejemplo, ¿no? De los gobernadores con el gobierno nacional. Era histórica la pelea con los movimientos sociales. Bueno, todas esas cuestiones se fueron zanjando, pero digo, generalmente se zanjaban de manera calma si había más recursos. Acá se han zanjado sin recursos. Atención, porque el presupuesto para capital humano es bastante amplio y es más que la inflación proyectada. No así el tema de la transferencia a las provincias, donde ha caído, donde ajusta el gobierno, entre otras cosas, o te diría lo principal, es la transferencia a la provincia, aparte de los subsidios económicos. Y ahí es donde está la atención, porque me parece que para este gobierno el planteo que hace o el diagnóstico que tiene es que las provincias gastan de más con fondos nacionales. O sea, por fuera de lo que es la coparticipación automática. Y pregunto, digo, en Santa Fe, por ejemplo, que la conozco particularmente, en su momento por este ajuste, dijo el gobernador Puyaro, che,
Ojo, se terminan las jubilaciones de 12 y 13 millones de pesos. No sé cuánto representaba para el presupuesto, pero eso se termina. Digo, ¿hay alguna idea de dónde, ahora que tienen menos recursos, dónde están ajustando los gobernadores provinciales? ¿Hay alguna receta? Yarlora, los del norte, digo, ¿qué hacen? ¿Hay despidos? ¿Hay menos obra pública? ¿Hay alguna idea de por dónde ajustan o no? Es que volvemos a la misma. No es lo mismo la provincia de Santa Fe o la provincia de Claro, Córdoba que la tiene provincia más de recursos, Formosa, obviamente. la provincia de Misiones y los lugares donde se puede Obviamente, recortar. claro. Y vos tenés provincias en las cuales, si vos vas a empezar a despedir empleados públicos que representan una base claro. muy importante del, digamos, del mercado laboral. Córdoba y Santa Fe son las que menos tienen proporcionalmente porque tienen un complejo industrial que genera trabajo, pero si no tenés el complejo industrial, mucho empleo público. Y por eso dependen algunas provincias, Claro. dependen mucho más de la nación en ese contexto. Y todas las provincias quieren renovar. Todos los gobernadores quieren que los vuelvan a elegir y saben Claro. que si hacen un ajuste de esa manera, nadie los va a volver a votar. Entonces es un equilibrio en el cual cada mandatario por ese motivo está en un poco sálvese quien pueda y es tan difícil articular de manera unificada un bloque de gobernadores, pues los intereses son muy distintos y las situaciones son muy distintas. Sí. La verdad que, bueno, habrá que estudiarlo después con tiempo, ¿no? Pero todo esto el gobierno lo hace... No, vos me decís, soy el gobierno y tengo detrás un bloque de 100 diputados propios y 20 senadores, bueno, pero lo ha hecho con bloques, es cierto, ha ido sumando al parte del PRO, parte del radicalismo, partidos provinciales, pero lo ha hecho desde lo que parecía al comienzos de año una posición bastante endeble en materia de números. También sufrió Sí. algunas sanciones de leyes incómodas, Sí. también se le cayó un decreto para los fondos reservados de la CIDE, tuvo Sí. algunos golpes. Sí. El punto es que la amalgama de oposiciones en un Congreso, ya lo vivimos en su momento como el Grupo A, con el Grupo A, no siempre No. denota o en realidad deriva en una alianza política o electoral. Y ahora me parece que en el último mes entraron en crisis las alianzas Sí. anti-Milei o antigobierno, y sobre todo la última semana, porque los propios gobernadores son los que no tienen ganas de estar con una etiqueta de opositores en el Congreso porque creen que no pueden negociar ya nunca más nada, ¿no? Sí, una consulta, porque me encontré con un diputado de La Libertad Avanza el jueves, cuando no había dictamen de presupuesto y Hacienda, dijo, nos faltaba un voto. Digo, hoy se presupone que el gobierno está juntando los votos indispensables. Y que Recordemos cómo funciona el tema de los por eso, dictámenes. y habría presupuesto. Pero por eso, dale, si más de si dictamen. la mitad más uno de los miembros de la comisión firman algún dictamen, cualquier dictamen, ya los dictámenes son válidos. Sí. Como mañana vence el tiempo para firmar dictámenes, hoy no hay un plan B de los bloques opositores. O firman con el gobierno o firman su propio dictamen. O sea que hoy va a haber dictámenes. Claro. El tema es cuántos va a haber y cuál va a ser el de mayoría, que es un dato a veces de color, que obviamente Unión por la Patria, si toda la oposición se dispersa, va a tener el dictamen de mayoría. La Libertad Avanza va a buscar que firme el PRO, que firme la UCR, que firmen partidos provinciales, y de lo contrario tendremos un montón de dictámenes que van a ir a una sesión que sería el jueves. El jueves. Bueno, muy bien. Tenemos que terminar 10 segundos cantando. Digo, ¿es cierto que Unión por la Patria, por lo menos algunos diputados importantes, quieren ir hacia una minoría intensa y buscar menos acuerdos con Encuentro Federal y demás? Bueno, en realidad es lo que surge de algunas versiones después de la reunión de bloque que hubo la semana pasada, donde recordemos que Unión por la Patria fue uno de los bloques convocantes Sí, claro. a una sesión que finalmente se cayó, que estuvo también Democracia por Siempre, que es el nuevo bloque radical, que estuvo también Encuentro Federal, no se llegó a una mayoría, y bueno, como no hay una posibilidad de llegar a una mayoría con alianza con otros bloques, hay quienes dicen, bueno, hagamos la nuestra, por lo menos dejemos testimonio. El dato central ahí es que eso lo decían en torno a el decreto 7023, que como Sí. sabemos se rechazó en el Senado y nunca más se trató en diputados. Me parecería funcional al gobierno, eso dejemos testimonio, ¿no? Me parece que para el gobierno es más complicado negociando algo, pero juntarte con Encuentro Federal y con Democracia para Siempre y ganar algo, que ser intenso y minoría, me parece que es El tema es funcional al que gobierno. si perdés, pero bueno. si te juntás y perdés. eso. Claro, claro. Que Germán Martínez siempre tuvo una postura muy en contra de ir a parar el recinto. Ahora, el escenario Claro. que se presenta es que van a intentar voltear el DNU 70-2023. No están los votos, pero ahí va a haber un intento ahí de Unión por la Patria, si sale mal el escenario del presupuesto, para avanzar por el rechazo. María Caferata, muchísimas gracias. Cantón, igualmente. Estemos atentos a lo que pasa hoy, mañana y pasado en esta Cámara de Diputados. Nada más. Gracias. Buenos días.